Buenos días a todas las mujeres. Estamos iniciando una transmisión más de este tiempo con Dios. Damos gracias al Señor por este día. Damos gracias a Dios porque nos permite iniciar una nueva semana. Espero que Dios bendiga esta semana, bendiga tu vida, bendiga tu trabajo, bendiga todo lo que hagas, tus tiempos. Y bueno, el tema del día de hoy, seguimos conociendo de Jesús, seguimos hablando un poco acerca de Jesús, acerca de lo que Dios permitió o Jesús hizo aquí en la tierra por nosotros y todo lo que nos fue enseñando a través de que estuvo aquí en la tierra. Y bueno, vamos a leer Lucas capítulo 5, el libro de Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 11, y el tema que vamos a abordar se llama Permite que Jesús suba a tu barca. Permite que Jesús suba a tu barca. Vamos a aprender cosas que a veces nosotros cuando leemos a veces no nos damos cuenta, pero a mí me pasó esta semana que estaba yo leyendo esta parte de la palabra y yo dije, cuán grandes cosas Dios nos muestra a través de las acciones que hizo aquí en la tierra. Y bueno, en Lucas capítulo 5 se van a dar cuenta allí en su Biblia. Los que tienen Biblia pueden ir a la Biblia y leer junto conmigo el libro de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 versículo 1, y tiene aquí en las escrituras por nombre la pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Y bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración antes de poder continuar para pedirle al Señor que sea Él quien hable a nuestras vidas y que si hay algo más de lo que Él quiera hablar, pues que este sea el espacio, que Él use mi vida para que Dios hable a todas las personas que han de escuchar este mensaje. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, porque tú nos permites, Señor, aprender cada día más de tu palabra, Señor, acercarnos a ti, Señor, porque tú hablas una y otra vez de muchas formas, de muchas maneras, a través de muchas personas, Señor. Te pedimos que hoy, Señor, lo sigas haciendo, que todas las personas que han de conectarse o han de ver esta transmisión en algún momento del día, Señor, tú seas hablando, tú seas, Señor, compartiendo en nuestras vidas para que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra y para que nuestra fe aumente y para que creamos, Señor, los propósitos por los cuales tú nos has llamado, tú nos has diseñado. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues ahora sí vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de esta manera: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahorita vamos a continuar leyendo la última parte, pero bueno, en esta palabra nosotros podemos entender
algunos puntos importantes en nuestra vida. Cuando Jesús está hablando aquí, está predicando la palabra, dice que gran multitud de personas, gran multitud se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Había gran necesidad, había esperanza en las palabras que Jesús estaba dando a las personas. Las personas tenían necesidad. Yo desconozco las personas que lo estaban siguiendo, pero Jesús conocía el corazón de cada una de las personas, las necesidades de cada una de las personas, y la palabra de Jesús llegaba. Pero entonces en ese momento Jesús tuvo la oportunidad creó la oportunidad de poder acercarse a Pedro, que en este momento todavía no le había llamado Pedro, sino era mejor conocido como Simón. Y dice que cuando se acercó al lago, Pedro o Simón en ese momento estaba terminando de lavar sus redes porque no habían pescado nada. Y esto Jesús lo sabía. Y Jesús le pidió a Pedro que le permitiera subirse a su red para que él predicar ahí la palabra y alejarlo un poco para que la multitud pudiera escuchar esta palabra. Pedro accedió. Aquí no dice cómo fue, cómo le pidió, si Pedro al momento se negó, le dijo que sí, pero en ese momento vemos que Simón Pedro fue obediente a Dios. Él permitió que Jesús se subiera en su barca y escuchó, yo creo que el mensaje, porque al estar esperando ahí, Jesús estaba hablando un mensaje a la multitud. Y entonces vemos que cuando termina de hablar el mensaje, le dice a Simón: boga mar adentro y echa la red. Y él entonces, sabiendo que él había trabajado toda la noche, se lo dice a Jesús: Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Y entonces podemos ver que cuando permitimos que Jesús suba a nuestra barca, cuando permitimos que Jesús entre a nuestra vida, entre a nuestro corazón, que le abrimos la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón a Jesús, cuando nosotros le servimos, podemos ver que viene gran bendición a nuestra vida. Y entonces Simón dice que al decir estas palabras, porque Simón conocía que en la noche era el momento perfecto. Todo pescador sabe que si quiere pescar, lo tiene que hacer en una hora en que tiene que haber silencio, tiene que ser en la noche o en la madrugada. Y Pedro se estuvo toda la noche y era imposible que por la mañana, y sobre todo habiendo gran multitud de personas a la orilla del mar, expectando este momento. Sin embargo, Simón Pedro fue obediente. Dice: mas en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Y dice que echó la red y que encerraron gran multitud de peces. Entonces nosotros podemos ver en esta palabra, podemos ver que cuando permitimos que Jesús suba a nuestra barca, cuando permitimos y sabemos esperar en los tiempos de Dios, viene gran bendición a nuestra vida. Viene gran bendición a nosotros. La bendición de Dios es grande. Y los tiempos en que viene esa bendición a nuestra vida, los tiempos no son los tiempos que nosotros queremos. Pedro a lo mejor tenía el momento perfecto para hacer esta pesca. Sin embargo, Dios le viene a enseñar que Él tiene el control. Jesucristo tiene el control de todas las cosas, de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que pasa, aún de los animales del mar. Jesús tiene el control. De tal manera que
tienen una gran pesca ese día y lleva por nombre este mensaje aquí en la palabra de Dios, la pesca milagrosa, porque fue un milagro de Dios esto que sucedió. Y bueno, algo también que nosotros podemos aprender a través de esta palabra es que cuando nosotros somos bendecidos, nosotros tenemos que aprender a compartir. Y vamos a leer en el versículo 7, dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces también nosotros podemos aprender en este mensaje que cuando la bendición de Dios viene a nuestra vida, cuando esa bendición viene, tenemos que compartirla. Va a ser tan abundante que vamos a desear compartirla con otras personas. La bendición que Dios ha traído a nuestra vida a través de la salvación, a través de las bendiciones, sea cual sea la manera en que Dios está bendiciendo tu vida, tenemos que compartirla. Así como Simón le habló a sus compañeros para que viniesen a ayudarle. Dice que vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ambas barcas fueron llenadas. Simón no careció, Simón no se quedó con la mitad de su barca llena. Vemos que ambas barcas fueron llenadas porque Dios tiene para bendecir tu vida y para bendecir la de muchas personas más. A todas aquellas personas que tú quieras bendecir presentando a Jesús, bendecir con algo que tú tienes, o en estos tiempos difíciles que quieras bendecir con algún alimento a aquella persona que esté pasando necesidad. Dios va a bendecir tus alacenas, Dios va a bendecir tu vida grandemente, porque Dios nos enseña a través de su palabra que tenemos que compartir, que las bendiciones de Dios se comparten. Y dice en el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que escuchaban con él. Entonces aquí vemos cómo Simón tiene una característica que como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener, y es que tenemos que ser agradecidos, reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas, aún en situaciones. Miren, aquí para Simón era imposible pescar en esa hora del día. Era imposible hacerlo. Sin embargo, entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas y tenemos que ser agradecidos y tenemos que aprender a confiar en Dios. No importa el momento o la situación que tú estés viviendo, no importa que todo parece contrario a ti, o que todo está en tu contra, o que ya no se va a poder, que es imposible. Dios las cosas las hace posibles porque Él tiene el control. Y así como hizo un milagro en una pesca, Dios puede hacer un milagro en tu vida, en tu trabajo, en tu cuerpo. Dios puede sanarte, Dios puede liberarte, Dios puede ayudarte en esa necesidad que tú tengas. Y tenemos que aprender a ser agradecidos. Y bueno, vamos a terminar de leer. Dice, porque por la pesca que habían hecho, en el versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios nos está llamando, y así como creó el momento perfecto, el momento preciso para llamar a Simón y hacerlo uno de sus discípulos, mejor conocido como Pedro, así como lo llamó y Pedro fue obediente desde el primer momento, asimismo Dios está hablando en nuestras vidas. Él quiere subirse a tu barca, Él quiere bendecirte, Él quiere llamar a tu vida, Él está haciendo un llamado a tu vida. Dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús es el dueño de todas las cosas. Él creó todas las cosas. Sin embargo, Él le pidió permiso a Simón de subir a su barca para poder predicar aquel día y que todo esto sucediera. Y asimismo Jesús habla a tu vida, habla a la vida de las personas, y tú tienes que permitirle entrar, tú tienes que permitir que Él suba a tu barca, y entonces vas a ver grandes milagros en tu vida y vas a ver ese llamado de Dios en tu vida. Él te va a bendecir grandemente, de tal manera que la bendición la vas a compartir con todos los que te rodean. Y entonces aquí nosotros vemos cómo Jesús hace este llamado a Simón para que él sea pescador de hombres. Ya no, le dice, ya no serás más pescador de peces, sino que te haré pescador de hombres, porque él sabía toda la necesidad. Y cuando nosotros nos hacemos pescadores de hombres, podemos ver que Dios pone a las personas a nuestro alrededor que lo necesitan. No somos nosotros, no es porque hablamos bonito, oramos bonito, no es nada de lo que nosotros somos o tenemos, sino que Jesús mismo, así como Él puso esos peces en ese momento del día en el que menos se lo esperaba Simón, así Jesús pone a las personas a nuestro alrededor para que nosotros les hablemos, para que nosotros les ayudemos a acercarse al Señor, para llegar a sus plantas para salvación. Eso es lo que Jesús quiere y es lo más importante. Pidámosle al Señor que Él hable a nuestras vidas de esta manera, que Él nos llame. Si Él te ha llamado en algún momento y lo has ignorado, pídele perdón a Dios y dile: Jesús, sube a mi barca, entra a mi vida, usa mi vida, bendíceme para que yo pueda bendecir a otros. Y dime cómo quieres que yo te sirva. Dime qué es lo que quieres que yo haga. Haz un milagro en mi vida de tal manera que yo pueda testificar a otras personas lo que tú has hecho en mí. Y yo creo que Dios escucha nuestras oraciones. Dios nos ama. Dios está atento su oído a nosotros, a nuestras peticiones, cuando nosotros oramos de corazón, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros nos acercamos a Dios. Esperamos que esta palabra sea de bendición a tu vida, que Dios te bendiga grandemente en esta semana y que tú puedas bendecir también a otras personas, así como lo hizo Simón en este mensaje. Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana llena del Espíritu Santo.